Bueno, hablando de historia, hablando de cosas que tienen que ver con nuestra historia no tan reciente, pero que también la historia hace al hoy, dime de dónde vienes y te diré quién eres, sería así, ¿no? Y los argentinos venimos de diferentes lugares y siempre nos encontramos con alguna piedra en el camino, y para saber por qué esa piedra está ahí, qué mejor que hurgar en la historia, ¿no? Mariano Fain es historiador, docente, profesor de historia, por supuesto, y política, historiador. Bueno, Mariano, ¿cómo estás? Rafael Martino te saluda desde Radio El Mundo. Hola, ¿qué tal, Rafael? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Gracias por contactarme. No, bueno, dos temas tengo, a ver si estás de acuerdo. Hoy es el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres, en homenaje a la ley del año 47. Exactamente. Contame un poquito por qué se tardó tanto, o fue el tiempo que la historia dio. Yo en realidad empezaría haciendo un análisis un poquito más atrás en el tiempo. Y vos fíjate, como para plantear una inquietud y una contradicción en la historia. A ver. Fíjate que después de todo el proceso, ¿sí?, de la modernidad de concentración del poder alrededor de los monarcas, viene todo el proceso de revoluciones burguesas y liberales que dan como resultante que en la mayoría de los países del mundo tengamos hoy repúblicas o monarquías constitucionales. En esas repúblicas y o monarquías constitucionales que devienen después de ese principio de caída a partir de la Revolución Francesa, que es el principio del fin de las monarquías absolutas, se van a tardar alrededor de 150, 180 años en que efectivamente la mujer goce de derechos políticos. Ahora, acá está la contradicción, ¿no? Porque hablamos de las repúblicas, ¿sí?, o las democracias, sí, son el sistema político de las libertades. Sin embargo, en las monarquías absolutas, las mujeres tenían, algunas elegidas, tenían derechos políticos. La mujer podía ser zarina, la mujer podía ser emperatriz, sí, la mujer podía ser reina. Sí. Cuando esos sistemas políticos irracionales en términos de la Ilustración terminan feneciendo producto de las revoluciones burguesas, luchas en las que por supuesto participaron las mujeres. Catalina fue reina, ¿no? Exactamente, Catalina II, sí, efectivamente. Ahora, ninguna de estas mujeres que tanto luchó, de hecho en la Revolución Francesa, alguna que otra mujer importante, Olinda de Gaulle, terminó guillotinada por exigir los derechos de sí, señor, las mujeres. Y van a tardar muchísimo. O sea, el sistema de las libertades justamente le impone en el mundo, sí, a la mujer la necesidad de ubicarse en otro plano, el de censurarla, el de proscribirla, el de prohibirle votar. En el mundo entero en realidad va a haber un proceso de ampliación generalizado después de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres ocuparon un papel importante en el ámbito fabril, en el ámbito de la industria. En el marco de esa Primera Guerra no tuvieron que reemplazar al hombre que estaba en el frente de batalla. A partir de ahí, en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos en el año 20 va a haber una ampliación y un reconocimiento de los derechos políticos. En la Argentina se va a tardar un poquitito más y va a ser recién en el año 1947 con la ley 13.010. No obstante, siempre se asocia el voto femenino a la figura de Evita. A eso, te corto acá. Vos dijiste algo muy interesante. Luego de la Primera Guerra Mundial, ni hablemos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No hablamos del hitlerismo, que utilizaba la mano de obra esclava judía, etcétera. Hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, donde la mujer cumplió un rol muy importante. Pero quiero parar un poco aquí. La Argentina, salvo la guerra con Paraguay, no tuvo demasiadas guerras, salvo las guerras internas. ¿Por qué Paraguay, luego de la guerra de la Triple Frontera, donde mataron tantos hombres y niños, la mujer fue tan reconocida? No, reconocida. A ver. Pero también, ojo, acá hay que hacer un análisis más sociológico que histórico. La guerra del Paraguay implicó, escucho un retorno ahí, la guerra del Paraguay implicó una modificación sustancial
de la base demográfica del pueblo paraguayo. Sí, sí. Realmente la mayoría de los hombres fallecieron. El hombre pasó a ser el elemento más codiciado de la sociedad paraguaya. Por eso ese vínculo, ese patriarcado mucho más férreo que en otras sociedades. Y la mujer era muy necesaria para procrear, más hombres. Claro. Sí, era muy necesaria para procrear y efectivamente esa era la única virtud que se le reconocía. No solo en Paraguay, en la Argentina, aunque porque retornando a la Argentina, cuando se discutió, las veces que se discutió, que no solo fue en la década del 40 en la Argentina, sobre la necesidad de ampliarle los derechos políticos, lo que siempre se reiteraba y se repetía era que la función esencial en términos sociales de la mujer era la de la procreación, y extenderle una obligación por fuera de eso era desvirtuar algo que naturalmente en algunos casos se hablaba de Dios y en otros casos se hablaba de lo que la biología le había otorgado. De hecho había encíclicas que restringían a la mujer al ámbito doméstico. Cosas que tal vez no se recuerdan, pero la provincia de San Juan fue la primera que adoptó el voto a nivel municipal y a nivel provincial, allá por el año 20, que habilitó a la mujer a votar. Después fue la provincia de Santa Fe, pero rápidamente esto fue prohibido. O sea, se votó, pero después se prohibió la aplicación de esa normativa. Y digo, eso claramente define cuál era el pensamiento real de la época, ¿no? Y de hecho acá hay un hecho mucho muy importante, porque cuando se habla de que efectivamente durante el gobierno de Perón se va a permitir a la mujer votar, siempre se dice que estaba en la plataforma electoral de la oposición también, de la Unión Democrática, cosa que era cierto. Tanto en la plataforma, en los postulados preelectorales de uno y de otro, tanto del Partido Laborista como de la Unión Democrática, estaba la ampliación del voto a la mujer. Ahora, cuando yo recién me refería a que en Santa Fe se vota, pero después esa ley no se aplica, quien era el gobernador de Santa Fe era Enrique Mosca, que iba a ser el candidato a vicepresidente por la Unión Democrática. Sí. Así que difícil es pensar que hubieran podido aplicar y respetar y valorar a la mujer como en su carácter de ciudadana si quien tuvo la posibilidad de hacerlo no lo hizo en su provincia. Por eso me parece que hay que reconocer. Sin duda, Eva Perón tuvo un papel muy trascendental, ¿no? Sí. No hay que dejar de reconocer a todas las mujeres, ¿sí? A Alicia Moró de Justo, ¿sí? A Cecilia Grierson, indudablemente aportaron muchísimo cada una de su lugar. Ahora, la realidad es que quien lo pudo aplicar fue el gobierno de Perón, quien ya en 1945 lo pone en la agenda. Sí. En 1946 Perón presenta el proyecto, ¿sí? En la Cámara de Senadores. Paradójicamente, se vota primero en senadores, se aprueba en el año 46, y cuando estaba por vencer, faltaba muy poquito tiempo para que efectivamente se venza el plazo, ¿sí? De tratamiento, es Evita la que logra movilizar a las mujeres, ¿sí? Y ejercer cierto nivel de presión social para que el Congreso, con discusiones terribles que reiteraban aquellas viejas discusiones que se habían tenido ya por la década del 30, durante la década infame, que incluía discusiones sobre si efectivamente la mujer podía votar, porque en realidad si el día que votaba la mujer estaba indispuesta, eso le impedía de generar ciertas reflexiones o proyectos que tenían que ver con pensar en un voto optativo o en un voto calificado. Sí, el voto calificado. La mujer efectivamente no solo tenía que ser mujer, sino que tenía que ser mujer de haber alcanzado cierto nivel de educación, cosa que era incongruente, porque la mujer tenía vedado acceso a ciertos ámbitos educativos. ¿Sí? Volvemos al tema de Cecilia Grierson. Mariano, estamos con Mariano Fain, que es historiador. Quería referirme a algo importante, fue los 100 años, el centenario del natalicio de Eva Perón, ¿verdad? Y vos presentaste este año, junto con Gonzalo Vázquez Flores,
Eva, 100 preguntas. Correcto. Decime de las 100, 3. Mira, en realidad es un libro que pretende, bueno, justamente una de las preguntas está asociada al tema que estamos conversando ahora. Una de las preguntas es ¿cuándo fue la primera vez, sí, que Evita habló a su pueblo desde el balcón de la Casa Rosada? Y la primera vez que Evita habló desde el balcón de la Casa Rosada a la totalidad del pueblo argentino, le hace esto de totalidad, ¿no? De su pueblo fue, sí, en la presentación de la ley 13.010, sí, cuando hablaba de ese discurso famoso que ya da: mujeres de mi patria, recibo en este instante de mano del gobierno, informaba justamente la posibilidad de que las mujeres pudiesen votar en la próxima elección, cosa que en realidad recién se va a dar 4 años después. El 11 de noviembre de 1951 las mujeres votan en cantidad aproximada a 3,5 millones votan, ¿sí? Y también vota por primera y única vez Evita. Claro, tuve la suerte de votar, sí. Exactamente, lo hace desde el Hospital Perón, que ella misma había inaugurado. Hacía poquitos días que había sido intervenida quirúrgicamente, y vota de la cama del hospital, que hoy la recuerda porque es un espacio reservado a la memoria de Evita, acá en Avellaneda, y lo hace desde ahí. Es la primera y única vez que Evita va a poder votar. Maravilloso. ¿Y qué otra cosa resaltás del libro de cosas curiosas? No, el tema de la Fundación Eva Perón, impresionante, la obra. Un monstruo, ¿eh? No, impresionante la cantidad de obras que se hicieron y el desastre que hizo. Y hay una cuestión, ¿no? Porque tiene muy clara Evita la diferencia, ¿no?, entre la caridad y la justicia social, ¿no? Y esa repugnancia que le daba la aplicación de la caridad y la limosna oligárquica aplicada por la Sociedad de Beneficencia, que había sido ya fundada por 1823 durante el gobierno de Rivadavia, que finalmente disuelta, porque no tiene ningún sentido, durante la presidencia de Perón, y que siempre esto le pasa, ¿no?, a los gobiernos categorizados por ellos como populistas, ¿no?, estas sombras de corrupción que atraviesan, sí, la aplicación del principio de justicia social. Pero es importante saber que, creada una comisión con el único fin de demostrar los actos de corrupción, particularmente de la Fundación Eva Perón, el resultado, sí, de la investigación es que no hubo un solo acto de corrupción, y que lo único que se la pudo responsabilizar a Eva y a la Fundación Eva Perón es de haber construido asilos, escuelas demasiado lujosas, que en esos lugares que contenían a mujeres solteras y chicos abandonados se comía demasiada carne, y eso era acostumbrarnos a un mal vivir. Mira hoy estamos votando la ley de emergencia económica, ¿no? Se votó, ¿va? Sí, exactamente. Bueno, es la misma concepción oligárquica que tiene que ver con eso, con entender que está mal que la clase media pueda adquirir ciertos bienes de consumo durable, que está mal que compren un televisor, que está mal que compren una heladera, que está mal que tengan vacaciones. Aparte, las casas que se hacían para la gente de bajos recursos eran casas de material, no de tergopol. Los barrios completos, la cantidad de empleos. Se calcula que la Fundación Eva Perón daba trabajo a más o menos 14.000 personas. La concepción, digo, esta idea de... y ahora tenemos 200.000 planeros, 300.000. ¿Qué diferencia, no? Es terrible, ¿no? ¿Qué diferencia de visión, no? Son dos modelos de país totalmente distintos. Y uno dice, hace 72 años que se votó, pero lamentablemente la mujer no vota hace 72 años, ni el hombre tampoco vota hace 72 años. Porque hoy es mucho más fácil, hoy es necesario convocar y llamar a los militares para que hagan un golpe de Estado. Exacto. Hoy hay medios que logran persuadir, que logran convencer, que logran convocar a la ciudadanía para que vote de determinada manera que conviene a estos grupos económicos que dejan un país totalmente flagelado, endeudado, con una crisis que no va a ser fácil, realmente muy parecida a la del 2001 en algunas cuestiones, en otras no, pero muy triste el panorama. Tenemos que podamos aprender. Esto funciona a presión, ¿eh? Sacan la tapa y vuela, ¿no? Hoy. Sí.
Bueno, Mariano, ¿algo más que quieras agregar que yo no te haya preguntado? No, en realidad, sí, me gustaría retomar una sola cuestión que me parece importante, Dime. que sería bueno que todos los políticos de todos los partidos, cuando les toque ejecutar las leyes o les toque legislar, tendrían que pensar qué hubiera hecho Evita. Yo creo que ahí está claro. Si la sensibilidad social, el pensar en el otro, el concepto de justicia, que digo, es muy simple. Simplemente pensar cómo hubiera legislado Evita si hubiera... Nada más que con eso tienen la respuesta a qué tendrían que hacer. Tendríamos un Exactamente. país mucho mejor. Bueno, te mando un abrazo grande, Mariano, que todo Bueno, pase igualmente. y gracias por la nota, ¿eh? Un abrazo. No, por favor, hasta luego, muy amable. No, Gracias. por favor, Mariano Fine, docente, profesor de historia, historiador, y escribió hace poquito, este año, presentó Eva, 100 preguntas, junto a Gonzalo Vázquez Flores. Si querés comprarlo, Eva, 100 preguntas. Bueno,